después de un letargo, ¿sí? En la pantalla, al menos aquí, en la pantalla, no, aquí, En esta pantalla. en el pulso en el urbano. Pulso urbano, porque en el noticiero sí, Sí, le hicieron sí, nota a sí, nuestros sí. compañeros. En el nuestro y en otros también. En otros medios también. Exactamente. Pero bueno, los tenía abandonados aquí. Aquí en el Pulso, bueno, apareció, bueno, estuvo también con nosotros, pero vía telefónica. Pero ahora ya nos visita una vez más y después de mucho tiempo, primera vez en el año, vamos a decirlo también. Y la gente lo pedía, mirá lo que... Mirá Sí, lo pedía. La gente lo pedía. Y para vos, que sos fanático de Facundo Ruiz Fragola, hoy está con nosotros para hablar acerca de lo que pasa en el mundo. Y vaya que pasan cosas, ¿eh? Muchas cosas, y vamos a darle la bienvenida a él, que nos visita en el día de hoy. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Feliz fiesta. Gracias, igualmente. Feliz Navidad, Claro. Año Nuevo. Inauguramos, digamos, formalmente el año. Así Exactamente, que, bueno, exactamente. con Agenda 2020 que Bueno. ya nos trae algunos regalos. Estamos a 17 días del año y ya cuántas cosas están pasando, ¿no? Uf, y lo que falta del año y las que se Lo que se vienen viene. son durísimos. Así que bueno, esperamos un año, la verdad, difícil para el mundo y también para la Argentina, obviamente. En el contexto regional en el que vivimos, es difícil pensar una Argentina tranquila en medio de todos los problemas que hay, ¿no? Sobre todo alrededor, Claro. Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia. Así que bueno. Vamos a ¿De empezar. qué vamos a hablar primero? Yo diría que empecemos con el bombardeo a Bagdad. Tac, ahí arrancamos. Y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, bueno, hoy por hoy lo primero que habría que descartar, y eso lo vengo diciendo yo, es una guerra, o al menos la guerra convencional, así como la conocemos nosotros, ¿no? Quizás en nuestro esquema mental El cuerpo a pensamos cuerpo, la batallas, guerra del cuerpo bombas. a cuerpo, bombas, granadas, misiles. Lo que se Bueno, estuvo eso hablando el último es tiempo. lo que hemos vivido en estos días y por eso, digamos, yo suelo hablar de una suerte de puesta en escena, es decir, ha habido víctimas, ha habido daño materiales, pero soy de los que dudan de que podamos, por lo menos por lo pronto, tener una suerte de nueva guerra mundial, como decía, en los términos que nosotros conocemos. Yo aquí he hablado muchas veces de mi tesis del siglo de las 4 llaves, es decir, 4 elementos o 4 factores principales para mí que van a ser los que van a ordenar el nuevo mundo, es decir, un nuevo mapa geopolítico. Esos mapas se van a ir ordenando de manera geopolítica, en bloques económicos, en bloques políticos también, de acuerdo a las acciones que vayan desarrollando los países. Hablábamos de lo militar, de lo nuclear, pero obviamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China determina muchas de las acciones en lo comercial, en los sistemas financieros. Y el otro punto es lo diplomático, ¿no? Que me parece que ahí es donde muestran mucho su fortaleza los países. Por ahora, digamos, los organismos internacionales no se están mostrando. Con lo que hemos visto en Irak y sobre todo en Irán o en el Golfo, por lo menos, no. Sí. La diplomacia no ha aparecido, pero me parece que es un elemento clave para entender, por ejemplo, por qué Estados Unidos no gana una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por qué los países, digamos, en esos foros, digamos, se comprometen, pero después terminan incumpliendo cada una de esas obligaciones o los acuerdos a los que llegan. Ahora, Y por último, perdón, Sí. en estas 4 llaves está lo tecnológico, ¿no? Que digamos que para mí va a ser lo que va a determinar la nueva hegemonía. Soy de los que piensan que Estados Unidos está en declive, ya lo he dicho muchas veces, creo que China va a ser el número 1, está flotando hacia la superficie para posicionarse como el número 1 en la guerra comercial. Yo creo que va a haber una suerte de intercambio, pero China va, digamos, por la inteligencia de los chinos para entender este nuevo mapa global. Ante las dificultades de Estados Unidos, creo que va a ser el número 1, así que vamos a, digamos, en esas 4 llaves vamos a ir viendo cómo se juega la nueva hegemonía, y en el medio de eso está toda la cuestión de los recursos naturales, el oro, obviamente, el petróleo, el níquel, el litio, el agua, bueno, todo lo que nosotros ya conocemos, eso está en pugna, pero sobre todo por lo comercial, ¿no? Es un mundo de recesión. El mundo está más en vendedor que en comprador, eso dificulta mucho el intercambio de las transacciones, por eso digo que me parece que quizás los chinos han sido los que han entendido muchísimo más esta idea de asociarse, Son más inteligentes por en eso ese hablo de sentido, bloques sí. económicos, de bloques políticos, y esos bloques regionales me parece que van a terminar entendiendo cuál es la clave del mundo que viene, que yo le denomino el siglo de las 4 llaves. De aquí a 10, 20 o 50 años probablemente digamos, tengamos esta suerte de turbulencias. Lo que sí
yo descartaría una guerra mundial, como decía. Y por qué una quizás, puesta de escena, digamos, esto lo que ha sucedido? Bueno, lo de Estados Unidos, obviamente, una de las causales obedece a esto, es decir, a la pérdida latente de hegemonía. Estados Unidos responde de esta manera, responde porque, digamos, lo toman negativamente ante cada una de las conquistas de los chinos, de los rusos, es decir, toda la ruta de la seda, los BRICS, el acuerdo de Unión Europea con cada uno de estos países. Bueno, hay muchos acuerdos, digamos, los que Estados Unidos hoy no accede y por lo tanto, digamos, no se siente cómodo en ese sentido, ¿no? Me parece que lo que vamos a ver nosotros son permanentes reacciones de Estados Unidos. ¿Y por qué digo puesta en escena? Por lo mismo que ha pasado, por ejemplo, en Siria. O lo que pasa en Venezuela, no digo que sea todo una puesta en escena, pero hay mucho de provocado por Estados Unidos, ¿no? Es decir, ante el fracaso en cada uno de estos escenarios, y si no mencionamos un poco más atrás a Irak, a Libia, a Afganistán, la cuestión en Israel con la embajada que no terminan de aceptar el resto de los países, con esta mala gestión en el Medio Oriente, con lo que termina de pasar en Siria, porque Estados Unidos dice el petróleo de Siria es mío, así lo ha dicho Donald Trump, y hoy se está retirando Estados Unidos de Siria, perdón, y con Irán que no puede, bueno, vemos ahí grandes dificultades, por eso hablo de puesta en escena. Además, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre, Donald Trump va a tratar de reelegir en noviembre, cosa que es muy difícil yo soy de los que piensan que probablemente reelija. Estados Unidos tiene una cierta tranquilidad en su economía interna, cosa que no tiene a nivel exterior, pero utiliza la política exterior para hacer política interna. Y además tiene el impeachment, es decir, el juicio político que arrancaría el próximo martes. Si todo transcurre con normalidad, tendríamos el próximo martes eso. Bien. El juicio político. Entonces digo, cada una de esas cuestiones que van pasando nos hace pensar que esto ha sido simplemente una suerte de simulacro muy arriesgado, tratando de asustar a Teherán o a Irán. Sí. Y digamos jugando con fuego, pues, tratando de hacer, como decía, política interna. Por eso me parece que es una puesta en escena, es decir, tratar de decir nosotros somos la mayor potencia mundial, lo seguimos siendo, y si no, mira lo que te hago. Obviamente Estados Unidos hoy sigue siendo la mayor potencia militar porque destina mucho dinero, por lo que sabemos del lobby armamentístico, el lobby militar, todas las presiones de las corporaciones para que se gaste mucho dinero en materia militar y en materia nuclear, eso sin duda. Entonces, bueno, hay veces que esto es, digamos, una suerte de ataque y una amenaza autoprovocada, ¿no? Es decir, tratar de forzar permanentemente con esto que se llama un ataque de falsa bandera para que la otra parte, digamos, realice un contraataque, una contrarrepresalia y tratar de incentivar la guerra, gastar, bueno, todo lo que es, como decía, todo el presupuesto militar en esa zona. Por eso hablo de puesta en escena, tratar de mostrar una fortaleza que para mí no es tal, por lo que lo decía recién, ¿no? O sea, ¿Y eso no activa el terrorismo, por ejemplo? Digo. No, al claro, contrario, las Estados represalias, digamos, ¿qué sucede? Eso es, digamos, es el fantasma que ha utilizado sobre todo Estados Unidos, el principal país, digamos, que ha utilizado el terrorismo y sobre todo por eso habla de ataques de falsa bandera para justificar sus ataques. Así lo ha hecho en Irak, en Libia, en Afganistán. La verdad que nunca se ha cubierto dónde estaban las bombas nucleares. Incluso se estima que Estados Unidos ha financiado, sobre todo en el caso de Siria, ha financiado también algunas organizaciones terroristas, así que bueno, en el medio de eso existen las organizaciones terroristas, pero me parece, como decía yo, esa suerte de amenaza autoprovocada tiene que ver más con los negocios y por eso siempre hablo de puesta en escena. Entonces ahí vienen las presiones para que Hezbollah, por ejemplo, sea declarado por todos los países como un grupo terrorista, un grupo que además tiene, por ejemplo, grupos parlamentarios, o sea, entonces, bueno, estamos en esa dificultad, digamos, yo no trato de explicar lo sencillo a la gente para que no se pierda, es muy complejo el tema de Medio Oriente, pero sin duda las llaves pasan por ahí, ¿no? Y lo que va a determinar de ahora en más qué es lo que pueda pasar con Estados Unidos o con las grandes potencias va a ser lo que pase, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, es decir, hay un lugar, ese Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 70% del petróleo, y eso lo tiene dominado Irán.
Eso es lo que le preocupa, le molesta y a lo que aspira Estados Unidos, digamos, tratar de, con los países satélites que tiene en esa zona, tratar de controlar el petróleo, porque en definitiva una de las claves para la nueva economía va a ser el petróleo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que acostumbrarnos estos 10 o 20 años a todo ese tipo de tensiones. Y además yo descarto, digamos, que esto haya terminado. Así como descarto una nueva guerra mundial, también descarto de que nos tengamos que quedar tranquilos, por eso decía, vamos a tener un 2020 bastante complejo. En cuanto a lo económico, digamos, el impacto también se da, hay consecuencias en lo económico, sobre todo para esta parte del mundo. ¿Se siente eso? ¿En nuestro país lo ha sentido? Bueno, ahora están un poco más tranquilos los mercados. Cuando pasan este tipo de cosas que están relacionadas al petróleo, uno como analista lo primero que ve es el Brent. Sí. Y lo que ha hecho es disparar en esta última semana, se ha disparado automáticamente. Ahora los inversionistas han visto que no hay, digamos, una suerte de escalada que pueda terminar en eso que hablábamos recién, es una guerra convencional. Entonces es como que está estabilizado. Pero hay una tendencia a la suba. ¿Y eso cómo va a impactar en Argentina? De lleno, como en el resto de las economías débiles o precarias, como por ejemplo es en la Argentina, ¿no? Sí. Entonces sabemos nosotros que cuando aumenta el petróleo, aumenta el combustible, se traslada a precio, bueno, lo que nosotros más o menos ya conocemos, el ABC, lo que vivimos día a día. el ABC de la economía y de nuestra historia. Y así como nosotros, son muchos países, no solamente nosotros, ¿no? Digamos. O sea, esos inversionistas que se están fijando permanentemente a ver qué sucede entre las grandes potencias, son los que van determinando estos grandes mercados, ¿no? Hemos visto el Dow Jones, así como el Brent, es decir, lo más importante del mundo financiero está alerta, ¿no? Por eso decía, quizás haya una tranquilidad en estas últimas semanas, por la inquietud, porque yo creo que, digamos, más allá de las escaramuzas que pueda haber, no creo que vaya a mayores, pero sin duda va a impactar, ¿no? Así que por ahí hay gente que dice que no importa a mí qué pasa con Estados Unidos y China, qué pasa con Estados Unidos y... Bueno, impacta de lleno, porque además nosotros somos uno de los países que está importando muchísimo material de todo tipo para repuesto, para armar cosas, o sea, digamos, es muy complejo el mundo de hoy y está todo tan entrelazado que es obvio que cualquiera de estas situaciones nos impacta de lleno, ¿no? Así que bueno, por eso esperemos que se resuelvan las cuestiones, estas cuestiones conflictivas a nivel diplomático y no obliguen a la Argentina incluso a tomar decisiones como las que esperaba Estados Unidos, que por ejemplo lo hacía mención yo con respecto al grupo Hezbollah, ¿no? Así que bueno, son situaciones difíciles porque las potencias quieren que los países buscan apoyos, que estén alineados a uno o a otro, y nos obliga o Estados Unidos o China dice no te metas con Estados Unidos dice firma directamente conmigo, bueno, vamos a estar nosotros en esa situación en el medio de una semejante deuda y además una deuda no solamente con el Fondo Monetario sino con los bonistas privados, es decir, la deuda con Washington y con Wall Street, es decir, son los dos puntos principales que tiene Argentina. Así que te imaginas vos que para nosotros va a ser un año muy difícil y hasta que no resolvamos el tema de la deuda, vamos a estar rehenes de cada una de estas situaciones. Bien. Y el contexto de Argentina, bueno, con otros países vecinos que también están sufriendo algunas realidades como Chile, bueno, Venezuela también, toda esta situación complica a la Argentina. Sí, bueno, yo el año pasado he venido más o menos en esa fecha y nosotros comentábamos el tema de Venezuela. Venezuela ha tenido un nuevo episodio porque se están venciendo los mandatos, ahí Guaidó trataba de reelegir, cosa que no ha podido hacer. De todas maneras, ahora tenemos, además de dos presidentes, tenemos, digamos, dos congresos como paralelos. Sí. Eso está en discusión, igual yo creo que Guaidó está perdiendo poder. Yo creo que los de Estados Unidos apostando a Guaidó ha sido un fracaso porque además no se sabe dónde está la plata que habían cedido para el tema de la ayuda alimentaria. Entonces, bueno, está en una situación difícil. De todas maneras, Venezuela está lleno de bloqueos con los activos que tiene fuera del país bloqueados. O sea, es una situación muy difícil con la alta inflación. Bueno, lo que nosotros ya conocemos, y eso le suma a una situación política de inestabilidad, con las presiones externas, con los errores propios del gobierno de Maduro, con una oposición que está fracturada y con un Guaidó, digamos, que no tiene un rumbo cierto. Bueno, es un país que tiene
la verdad, muchas dificultades de aquí a lo que viene, ¿no? Y respecto a Bolivia, bueno, Bolivia acaba de militarizar ayer las calles, es una situación que preocupa muchísimo porque nosotros pensábamos que el 22 ya íbamos a tener un panorama cierto respecto, el 22 de enero, respecto a las elecciones. Eso no va a pasar porque el Congreso acaba de extender a la dictadura que está hoy en Bolivia su mandato hasta que terminen las elecciones, hasta mayo. Ajá. Y bueno, que se está diciendo, digamos, que Estados Unidos habría mandado a militarizar las calles y sobre todo, digamos, a atacar la industria cocalera, que donde Evo está fuerte y uno de los puntos más fuertes de la economía boliviana es eso. Así que Bolivia también está con una situación muy difícil. Veremos cómo se resuelven las candidaturas, cómo transcurre la campaña electoral. Esperemos que no haya más muertos ni episodios de violencia. El que sí la tiene difícil, a pesar de la poca prensa, es Chile. Chile está con un gobierno al que nadie tilda de régimen, pero que tiene muchísimos muertos por los últimos episodios, en las últimas marchas, gente que ha sufrido muchísima violencia. ¿Qué te parece? Después de los episodios nunca más se supo qué está pasando hoy en día. Bueno, Chile goza lamentablemente de una inmunidad mediática o una impunidad que es alarmante. Por la cantidad de muertos, por la cantidad de detenidos, por la cantidad de violaciones a los derechos humanos, por la cantidad de abusos sexuales, por las detenciones ilegales que hasta el día de hoy siguen vigentes, por un Piñera que no se hace cargo y además un Congreso que está funcionando en torno a una suerte de nueva constitución, o al menos eso es lo que se está buscando. Bueno, es una situación muy difícil en Chile. Yo no le veo salida a Piñera porque lo veo muy perdido, porque además ratifica permanentemente la idea de diálogo cuando manda a reprimir, incluso se hablan de fuerzas parapolíticas. Bueno, la situación es muy, muy difícil. Yo creo que de todos estos países que hemos enumerado, la que no tiene encaminado ningún rumbo, no está encaminada hacia ningún rumbo, digo, es Chile, ¿no? Más allá de la prensa que apunta siempre a Venezuela o que apunta a Bolivia por el tema de Evo, me parece que Chile es quizás la que no tiene por ahora un rumbo definido en cuanto a lo político. Es un gobierno que ha perdido legitimidad. Piñera está teniendo hoy por lo menos la imagen negativa más alta de los presidentes de los últimos, desde la dictadura de Pinochet por lo menos para acá. Así que bueno, y es un presidente que sale y dice, por ejemplo, que los asesinatos o que la violencia callejera que imprimen los carabineros a la gente son simulaciones o son montajes televisivos. Así que bueno, es una situación difícil porque la verdad que hay un presidente que no escucha a la gente y a la vez está en un proceso de reforma, una suerte de reforma o nueva constitución, ¿no? Así que veremos dónde termina eso. Por ahora me parece que está en una encrucijada, la gente me parece que no va a volver atrás. Es que yo la verdad que le veo poco futuro a Piñera como presidente. No digo que vaya a renunciar o que lo vaya a destituir, ¿no? Pero sí digo, en lo político es un presidente muy debilitado y me parece que hay un fortalecimiento incluso de todas las organizaciones que han venido luchando en este último tiempo. En Chile sobre todo no se vio mucha violencia en este último tiempo, digo, de la gente como que se la veía verdaderamente enojada, como que prácticamente no le importaba nada, ¿no? Sí, no, es verdad. O sea, las últimas marchas que hemos tenido, las marchas en la Plaza Italia, que se denomina ahora la Plaza de la Dignidad, bueno, ha sido un pueblo que la lucha cuerpo a cuerpo con con los carabineros, con el ejército en la calle y como decimos vulgarmente, se la banca. Y a pesar de todo el amedrentamiento de las amenazas, de las operaciones mediáticas, de las dificultades que tiene la gente para sobrevivir, porque además tiene que ir a trabajar la gente, digamos, ¿no? Ir y marcar presencia en todo el espacio público, la verdad que es muy meritorio, ¿no? Por eso digo que hay un pueblo que está fortalecido o empoderado, como solemos decir, y hay un presidente que está muy débil, ¿no? Y en medio de eso solamente sostenido por los grupos financieros o los medios de comunicación. Por eso digo que quizás la posición más difícil en este caso la tenga Piñera y el país con más dificultades para sobrellevar esta crisis hoy sea Chile. Bien, perfecto. Bueno, son muchos los temas, ¿no?, que uno tiene para abordar con Facu, porque es el día a día, lo que sucede. Claro, en realidad todos los días habría que hacer un análisis de algo, sí, la verdad que sí, ¿no? En ese contexto también, bueno, nuestro país ahí en el medio, con un futuro que, bueno,
estamos en un periodo de transición, a ver qué es lo que podrá salir, qué es lo que puede suceder con este nuevo gobierno también, ¿no? Claro, digo, la política que utiliza el gobierno actual en nuestro país ya perfila algo, Facu, vos ves en el plano internacional. En el plano internacional, bueno, ahora Alberto Fernández está viajando la semana que viene para una reunión con Putin, con Macron. Creo que va a ser clave eso en materia exterior, y algo ha demostrado, digamos, por lo menos la voluntad de integración con respecto a América Latina y el Caribe, porque digamos, ha vuelto a sesionar la CELAC. Argentina ha estado presente, ha mostrado esa voluntad de tratar de dialogar con el resto de los países de América Latina. Ya había hecho una gira previa recuerdan ustedes, por España y por Portugal. Sí. Pedro Sánchez, con quien había conversado, ya está formalmente elegido como presidente. Veremos qué es lo que sucede con Portugal, y faltaría como el más importante de todo ese grupo, que sería Macron, por lo que significa Francia. Claro. En realidad, más que sabemos que Macron tiene muchísimos problemas hoy. Sí. Porque además la reforma de pensiones no la puede aplicar porque es inaplicable, porque la gente ha salido a la calle y le está plantando batalla. Pero Francia, digamos, como economía y como potencia, es muy importante. Veremos qué es lo que sucede en Israel, por además lo simbólico, por todo el tema Nisma, sí, Namia y demás. Y hay que ver ahí cómo se va reacomodando el tema con China, con Rusia. Probablemente haya una reunión muy importante con Putin. Por lo que decía yo recién, me parece que son como los dos focos ahí a tener en cuenta, ¿no? O sea, más allá de lo que pasa a nivel Unión Europea, Putin o si se quiere Rusia y China van a ser otros de los países a tener en cuenta, porque quizás son los mayores inversionistas hoy en el mundo, ¿no? Y obviamente queda ahí la deuda externa que tenemos, que claro, parece impagable, pero por lo menos, digo, bueno, patear los plazos. Es la única relación que va a tener con el país del norte, digo. Me parece que sí, porque además Estados Unidos está en un sistema de mucha protección a su industria, que es muy difícil, digamos, venderle a Estados Unidos o esperar que Estados Unidos no se lleve en algo, ¿no? Y probablemente limón. Lo que pasa es que Estados Unidos también produce limones, claro, así que bueno, claro, eso es una cosa por ahí que no nos cuentan a nosotros, ¿no? Que Estados Unidos, todas las cosas que nosotros queremos vender, Estados Unidos ya lo hace. Claro, claro. Y en un año de elecciones de Donald Trump, ¿te imaginas que...? Claro, porque Estados Unidos, bueno, lo explicamos brevemente, después si quieren lo vamos a explicar cómo es el sistema electoral, cómo reacciona la gente y demás. Digamos, donde tiene mayor dificultades, donde los sectores, digamos, que dan al agua, para explicarlo brevemente. Ajá. O sea, los sectores agropecuarios, los que dan hacia los mares, ¿no? El Pacífico y al Atlántico. Ahí es donde lo tiene más difícil. Entonces me imagino que va a querer reforzar la ayuda, porque todo está centrado en lo industrial, en los repuestos, en lo tecnológico, con esta guerra del 5G que les decía yo. Pero por ahí es como que en esos sectores rurales está siendo difícil. Así que, bueno, imagínate que para Argentina tratar de vender o limones o lo que fuera que esté ligado a lo agropecuario, lo mismo el tema de la carne, va a ser muy difícil, ¿no? Por eso digo, apostar a las inversiones, quizás del otro lado del mundo. Por eso hablo de la ruta de la seda, China, Rusia, Sudáfrica, claro, India. Bueno, son países que se están agrupando, Singapur, Filipinas, bueno, son países que están en mucho crecimiento, que por ahí nosotros no los tenemos en cuenta, pero en el futuro, digamos, puede ser foco de grandes inversiones eso hacia la Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Así que bueno, lo veo bien al gobierno, lo veo bien encaminado, me parece que está seguro de lo que está haciendo. Obviamente es un desastre lo que ha encontrado, porque están explotando todos los vencimientos de deuda, como decía, pero me parece que tiene por lo menos un poco de idea. Nosotros hemos hablado, hemos criticado tantas veces a Macri diciendo que no tenía idea, más allá de lo exitoso, digamos, de los foros en los que participaba Macri. Nunca había venido ninguna inversión a la Argentina. Lo decíamos, Macri no tiene ningún plan en materia geopolítica. Me parece que el gobierno de Alberto Fernández, en este caso, sí. Bien. Muy bien, Facu. Muchas gracias. No, por favor, chicos, un gusto de verlos. Facundo Ruiz Fragola con nosotros, hablándonos de esto, de política internacional. Sí, bueno, y también en el marco de esta política internacional, nuestro país cómo está ubicado, ¿no?